días, amigos de Metrópolis. Hoy, durante el día del 25 de noviembre, celebramos o recordamos que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, Día Mundial que se celebra, que se marca en el calendario en recordación al crimen de las hermanas Mirabal en nuestro país. Pero es un día para que todos reflexionemos sobre esa terrible flagelo en nuestra sociedad. Hoy el Centro de Estudio del Género del INTEC nos da la cifra de 170 mujeres que han sido asesinadas de manos de sus parejas en lo que va del año. Esto es una tragedia nacional y realmente no solamente nacional, sino internacional, en el que nadie dentro de la sociedad se puede quedar indiferente ante esta desgracia que lamentablemente se suceden todos los días en nuestro país. Casi que ya ni nos espantamos de los titulares que tenemos que ver todos los días. Tenemos que tener conciencia, no es simplemente conmemorar un día, no es simplemente desfilar en protesta un día, no es simplemente tener un hashtag que diga ni una menos, sino la acción que tenemos que tomar como sociedad y como individuo, porque cada uno de nosotros puede ser testigo de eso, cada uno de nosotros puede influir en un joven, en un hombre, para que entienda que la violencia no es el camino para relacionarse con una mujer ni con nadie. Y también para que las mujeres sepamos defendernos, sepamos defender nuestros derechos, sepamos que no es nuestra culpa si somos víctimas de violencia, desde la más leve violencia verbal hasta la violencia física, que lamentablemente muchas veces termina en la muerte, pero que si no llega ahí afecta no solamente la vida de la mujer, sino también la vida de los miembros de la familia, sobre todo de los hijos. Tenemos que tomar conciencia todos. Los medios de comunicación, que muchas veces damos un titular y decimos crímenes pasionales o hombre mata a su mujer, como si esos titulares justificaran de alguna manera un horrendo crimen que no tiene justificación. Tenemos una sociedad enferma, tenemos un mal que lamentablemente se propaga a todos los estratos sociales, a todos los niveles y a todas las edades. Entonces, este fin de semana en el que recordamos a las hermanas Mirabal, a ese horrendo crimen cometido por la dictadura de Trujillo, junto con ellas recordemos a esas 170 mujeres que fallecieron innecesariamente de manos de un hombre que se creía que ella era de su propiedad y no que era un ser humano. Tenemos que ponerle nombres a esos crímenes, no atenuarlo con decir crímenes pasionales o celos o lo que sea. Son crímenes tan horrendos como cualquier otro, muchas veces premeditados, muchas veces esa mujer es perseguida por meses y es amenazada, pero también existe la violencia psicológica, el maltrato psicológico. Ahora estamos viendo los titulares, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo figuras famosas han acosado mujeres y finalmente, después de décadas, ahora están en los medios y son abochornados públicamente. Aquí muchas veces a esas personas que sabemos que son abusadores de mujeres, no le hacemos lo mismo. Deberíamos hacerlo a todos los niveles, incluyendo a los que hoy hacen homenajes o hacen conmemoraciones o tienen palabras en sus twitters en contra de la violencia contra la mujer, pero en su casa
con sus parejas o con mujeres con las que tienen relación, pues la someten a abuso sistemático, físico y también emocional. Por lo tanto, es hora de revisarse. Todos como sociedad debemos que revisarnos, porque cuando algo es tan a nivel casi epidémico, pues es una enfermedad que afecta a toda la sociedad. Que sirva esto de llamado urgente a que todos nos preguntemos, ¿qué puedo hacer yo para evitar otra tragedia? Y bueno, como le habíamos dicho en otros programas anteriores, nosotros la semana pasada estuvimos en Quito, Ecuador, asistiendo a la conferencia de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, y le prometimos a ustedes que íbamos a traer, reseñar y además a traerles a ustedes interesantes entrevistas desde Ecuador. Vamos a ver el primer video introductorio de esta serie sobre exportación de servicios que le preparamos para ustedes desde Quito, Ecuador. Adelante, Carlitos. Estamos aquí transmitiendo directamente desde Quito, Ecuador, desde la 7ª convención de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, ALES, donde se han encontrado todas las principales instituciones de América Latina y del Caribe que tienen que ver con la promoción de exportaciones tanto del sector público como del sector privado. Tenemos también una gran participación de empresarios de múltiples países que vienen a hacer alianzas estratégicas, a comprar, a demandar servicios de nuestra región y a encontrarse con empresarios nuestros. Los temas de políticas públicas para servicios, modelos, de ver cómo otros países están avanzando con su sector, de países desde Estonia, Estados Unidos y obviamente todos los países de América Latina, sectores como el sector de videojuegos, desarrollo de software, las industrias creativas, todo lo que tiene que ser, como decía el director de ProEcuador en la inauguración esta mañana. Esta es la forma de posicionar la industria del conocimiento de América Latina y del Caribe en el escenario mundial. Es un sector a todos niveles que está creciendo, y durante esta semana y las semanas venideras vamos a estar dándoles a ustedes algunas entrevistas que estamos haciendo aquí especial para los televidentes de Metrópoli y de Ready para Exportar, de manera que sigamos viendo dónde están los potenciales y cómo podemos organizar nuestro país para que sea el gran exportador de servicios no tradicionales, exportando nuestro conocimiento y nuestro talento. Así que queden en sintonía con Ready para Exportar, porque tenemos muchas informaciones para ustedes. Bueno, así como les decíamos desde Quito, esta conferencia cubrió muchos temas importantes del sector servicio, y una de las lecciones más importantes es lo rápido que van pasando las tendencias internacionales. Muchos de los presentes, especialmente en el área latinoamericanos, o conocedores de la cultura latinoamericana que estuvieron ahí, se lamentaban mucho de que en general Latinoamérica y el Caribe están un poco atrás en lo que son las tendencias internacionales. Estamos hablando de los segmentos de las economías mundiales que más crecen, donde está el futuro de la región. Sin embargo, nos ha costado mucho llegar, y aquí en el Caribe todavía aún más. En áreas como, por ejemplo, videojuegos, cuando aún todavía estamos decidiendo cómo entrar a ese segmento de 108 billones de dólares al año, ya los incubadoras de videojuegos están hablando de realidad virtual,
de realidad aumentada. O sea que están ya hablando del próximo paso en esa industria. Cuando estamos apenas planteándonos en nuestro país la alfabetización, ya los otros países están hablando de alfabetizar los niños en las primarias para que aprendan a codificar de manera simple, pero que desde que empiezan en la primaria tengan conocimientos de codificación, porque eso les va a permitir un aprendizaje en términos de lógica, tanto de habilidades reales como de los llamados soft skills, que hacen que pues, esa generación esté más preparada para enfrentar y para participar en el mercado laboral que se les abre. Cuando estamos hablando todavía aquí de call centers, ya la automatización va a hacer los call centers cada vez menos posibles y países como Filipinas, que son líderes en el mercado de call centers, pues ya están hablando de cómo añadir valor y cómo crear la industria del conocimiento. Entonces, esa conferencia es interesante porque nos muestra hacia dónde tiene que moverse la estrategia de América Latina y del Caribe para lograr ese impacto que nosotros necesitamos. También en Ecuador, si nos pueden ir poniendo las fotos, tuvimos la oportunidad de llevar a uno de nuestros desarrolladores de videojuegos, auspiciada, la participación de este joven desarrollador fue auspiciada por el Ministerio de Industria y Comercio a través de su viceministerio de Fomento a las Pymes. También estuvo presente el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, miembro de ALES, junto a la Coalición de Servicios de República Dominicana, ambos representando el sector público y privado en esta conferencia. También durante la conferencia se realizaron ruedas de negocios con los empresarios que se invitaron exclusivamente para este encuentro. También nosotros tuvimos la oportunidad de moderar el panel sobre videojuegos y le vamos a presentar en otro segmento importantes entrevistas con los panelistas, los integrantes de este panel. Durante esta rueda de negocios se hicieron negocios de casi 6 millones de dólares, 5.8 estimado por ProEcuador. Por lo tanto, es no solamente un lugar importante con las ponencias, sino también para hacer negocios. Y lo más importante es que para el 2018 la República Dominicana será la sede de la conferencia de ALES, o sea que nuestro país tendrá la oportunidad de ver de primera mano esas exposiciones, esas tendencias internacionales, poner un foco en el tema de la exportación de servicios, que es tan vital para nuestro país. Esta sede se consiguió gracias al compromiso del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el CIRD, y de su director, Luis Henry Molina, y fue presentada por Jonathan Aragonés, quien representó al CIRD, el director de inteligencia de mercado del CIRD, pero fue aceptada por unanimidad por todos los miembros, los 17 países y casi 50 organizaciones de ALES que estuvieron presentes ahí. Una de las experiencias también interesantes durante la conferencia es cómo otros países de la región, otras instituciones comparten sus mejores prácticas de cómo están haciendo para promover el sector servicios en su país. Por ejemplo, PROMPERÚ de Perú presentó la nueva ley de servicio que tiene el Perú. Vamos a tener la oportunidad también de escuchar a David de PROMPERÚ hablar sobre este sector en el Perú y por qué era necesario una ley para apoyar el fomento de las exportaciones.
esta conferencia y las entrevistas que le vamos a llevar a ustedes con algunos de los panelistas y de los conferencistas internacionales y de América Latina que estuvieron presentes ahí, pues lo que busca es que ustedes sean partícipes un poco de algunas de las novedades y algunas de las informaciones relevantes que se dieron en ALES y que nos pongamos en la vista en el 2018 cuando nuestro país pueda aprovechar directamente de esta conferencia. Regresamos en breve. En este segmento seguimos hablando sobre exportación de servicios y seguimos trayéndoles a ustedes lo que pasó, las entrevistas relevantes de los panelistas y conferencistas en la conferencia de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios que se celebró la semana pasada en Quito, Ecuador. En este segmento le vamos a traer 13 entrevistas que hicimos con representantes del sector público y privado de Perú y de Ecuador, cada uno hablando de la realidad de sus países, lo que están haciendo, por qué es relevante trabajar el sector servicios y algunas de las novedades que apuntan. Tenemos en este segmento a Yolanda Torriani, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de Perú. Tenemos a Daniel Legard, que es el presidente de la Federación de Exportadores de Ecuador, quien fue coanfitrión junto a ProEcuador de la conferencia de este año en Ecuador, y a David de PROMPERÚ, que nos va a hablar de lo que contiene la ley de servicio y del impacto que se espera en el Perú. Bueno, mi nombre es Yolanda Torriani, soy representante de la Cámara de Comercio de Lima. Me siento muy contenta de participar en el 7º convención de ALES. Le tengo mucho cariño a ALES porque prácticamente somos fundadores y es un punto de reunión para conocer los últimos acontecimientos sobre los servicios, encontrar a nuestros buenos amigos de siempre, que estamos tantos años en este tema tan importante, tan vigente, un mercado global, y aquí estoy para atender a las preguntas. ¿Cómo tú ves el sector servicio en Perú? ¿Cuáles tú crees que son los principales retos? Bueno, en la Cámara de Comercio de Lima soy la presidenta del gremio de servicios. Justamente el día 21 estamos haciendo un foro sobre servicios en coincidencia con la reciente ley de exportación de servicios que ha sacado nuestro país y que impulsará en definitiva el talento humano, las capacidades que tiene el país para competir en el mercado global, y especialmente con Sudamérica y Centroamérica, con los cuales debemos unir esfuerzos para intercambiar experiencias, el asunto de lo que es la legislación y la doble tributación, porque si tenemos ley de exportaciones o facilidades para exportar, si no tenemos la contraparte, a veces se pierden muchos negocios, ¿no? Entonces, nuestro comité, que es uno de los más grandes de la Cámara de Comercio, cada día recibe más asociados y están interesados porque mantenemos una constante motivación para los temas de interés, tanto ligados con el desenvolvimiento del comercio de servicios como APEC y la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, pertenecemos como Cámara de Comercio Lima a la coalición de servicios de APEC como el único país de Sudamérica. ¿Cómo tú ves cuál es tu experiencia, que son los principales retos de ALES por este momento? Bueno, los principales retos que tiene ALES es lograr una convergencia, como lo dice el nombre de este evento, una convergencia entre todos sus
asociados, para que se transmita a otros países y se vean las bondades del avance que ha tenido ALES durante el tiempo. Pero también se necesita una mayor participación y conocimiento de cada uno de los países, porque lo que no podemos desaprovechar son las fuerzas que tenga un país y las otras que el otro país no tenga, y lograr hacer un compacto grupo que tenga sus relaciones, que hagan los negocios y que nos permita también salir a los países del norte y a lo que es Asia y Europa. Bueno, soy Daniel Egarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. FEDEXPORT, el gremio que representa al sector exportador no petrolero del país. FEDEXPORT desde hace 5 años, 6 años ya, asumió también el reto de poder emprender no solo la representación del sector exportador de bienes, sino también el sector exportador de servicios en el Ecuador. Y es por eso que hemos tomado un papel bastante protagónico dentro de la organización de ALES. Y que gracias al esfuerzo y al apoyo también de los países de la región hemos tenido el honor de ser el país anfitrión por segunda oportunidad de la Convención de Exportadores de Servicios de Latinoamérica, ¿no? Muy honrados de tener a todos los visitantes de la región y sobre todo de poder sembrar en nuestro país la importancia del sector de servicios y la importancia de las exportaciones de servicios para que en adelante podamos cerrar esas brechas que en el caso de Ecuador todavía tenemos respecto a la región en cuanto a la promoción de exportación de servicios y lo que eso representa para nuestra economía. Y ya que ustedes están teniendo esa experiencia, ¿qué ha sido para ustedes y para las empresas de Ecuador tener la oportunidad de estar aquí, de los B2B que van a tener? Bueno, paralelamente al evento, las conferencias, hemos hecho un trabajo muy fuerte, de mucho esfuerzo con ProEcuador, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones oficial de nuestro país. Este partenariado ha permitido que también tengamos paralelamente a las conferencias, el día de mañana tendremos una rueda de negocios. Han venido algunos compradores y gente vinculada con el sector de tecnologías de la información y de servicios, y hay alrededor de 70, 80 empresas, entre grandes, pequeñas, medianas, inclusive emprendedores, que van a participar de estas reuniones B2B, con la esperanza de poder también generar negocios de exportación para las empresas ecuatorianas. Pero creo que lo más relevante de todo es que a través del networking que se genera con los expertos que vienen a las diferentes conferencias, con los representantes de los diferentes gremios, asociaciones, federaciones, instituciones que están hoy día presentes, con el sector empresarial de servicios que está hoy día presente, se genera un ecosistema que va a dar fuerza para promover ese ambiente de negocios que necesitamos mejorar en nuestro país y en América Latina, y los contactos necesarios para justamente estar más cerca en América Latina, ¿no? En el caso del sector de servicios. Creo que uno de los, tal vez de los factores más relevantes que cumple ALES, que cumple la asociación, es el acercar a todo este ecosistema de servicios que tiene cada uno de los países de América Latina, ¿no? Y que de alguna u otra forma, sin la asociación, estaríamos un poco más dispersos. Ya de por sí somos una región que, a pesar de estar todos juntos, tenemos aún problemas de lejanía. Estamos juntos, pero estamos lejanos, ¿no? En términos de acuerdos comerciales, en términos de conexión aérea inclusive. Pero este tipo de iniciativas, este tipo de esfuerzos como ALES, que buscan tener un impacto a nivel regional, son importantísimos para acercarnos en la región, en este caso para acercarnos a nivel de los sectores productivos de servicios de cada uno de los países. Como sector privado que está trabajando con el sector servicio, ¿tú ves que hay un reto mayor en hacer entender al sector público cómo apoyar al sector, o es a las empresas para construir ese mindset de exportador? El reto es doble en realidad. Yo creo que hay retos en dos vías. Por un lado, es evidente que nuestros gobiernos, nuestras autoridades, nuestros gestores, nuestros funcionarios, nuestros funcionarios públicos, nuestros funcionarios, 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 nuestros funcionari
todavía no, la regulación de nuestros gobiernos todavía no refleja la importancia que debería tener el sector de servicios y la exportación de servicios como tal. Ha habido esfuerzos muy importantes en países de la región que son dignos de poder emularlos, pero en su contexto en general todavía hace falta caminar hacia la facilitación de ese desarrollo, sin duda alguna. Por lo tanto, hay un trabajo muy fuerte por hacer con nuestras autoridades para que la política pública que va dirigida a promocionar, a generar la norma para promocionar los servicios de su exportación, sea mejorada, sea implementada en muchos casos. Y el otro gran pilar es el trabajo con el sector privado. Igualmente, dentro de la región hay diferencias entre países que tienen una institucionalidad privada un poco más organizada, es decir, organizaciones, federaciones, gremios que están un poco mejor organizados para poder tener esa visibilidad, para poder tener esa contrapartida del gobierno, y otros países que estamos trabajando en aquello, que si bien existen algunas asociaciones y federaciones, lo que queremos es impulsar también esa unificación, esa unidad para visibilizar al sector de servicios, para visibilizar la exportación de servicios, de manera que pueda saberse quiénes son, dónde están, cuántos representan, y a partir de ello sea más fácil también el diálogo con nuestras contrapartes del gobierno. Creo que uno de los retos es que a veces esos exportadores, especialmente de los servicios no tradicionales, son pequeñas empresas y les cuesta tener esa voz que las grandes ya tienen. Sin duda, de hecho el sector de servicios por su misma naturaleza está compuesto por la mayoría de empresas que son emprendimientos jóvenes, empresas pequeñas y que por lo tanto tienen un reto adicional. Hay un desafío adicional en poder hacerse más visibles. Muchas veces ni siquiera saben que están exportando servicios o lo que eso implica y el impacto que puede tener para el desarrollo del país, para la generación de empleo, para la generación de empresa, para el sostenimiento del desarrollo como tal. Y este evento lo que pretende es posicionar eso en el caso del Ecuador, saber que hay una importancia de este sector, saber que también son importantes, que son visibles y que tenemos que trabajar también. Hay un reto ahí por parte de las empresas, de los emprendedores, de saber que hay que trabajar también en conjunto. De acuerdo. Mi nombre es David Ederi. Soy gerente del sector de exportación de servicios en PROMPERÚ. PROMPERÚ es un organismo público que promueve las exportaciones, el turismo y la imagen del país, de Perú en este caso. Así que somos el brazo articulador ejecutor de toda la política comercial que dicta el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de mi país. ¿Cómo ves el sector servicio en Perú y la exportación? ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades? De acuerdo. Bueno, el país ha cambiado hace más de 14 años. De hecho, en el año 2004 nosotros lanzamos el programa de promoción de exportación de servicios. En ese momento nuestras exportaciones registraban 1.993 millones de dólares. Luego de la aplicación de este programa y lo que ha podido generarse todo este esfuerzo de desarrollo del sector que ha ido desde generar la institucionalidad, es decir, gremios especializados en el software, en los centros de contacto BPO, en el tema de cobranzas BPO, en el tema de franquicias, entre otros. En el trabajo de articulación en lo que se refiere a la parte promocional y asistencia y capacitación, ha permitido que el impacto pues sea sumamente significativo, ¿no? Porque hemos pasado de exportar 1.993 millones a exportar 6.300 millones de dólares. Ustedes tienen una recién ley de servicios. ¿Por qué se necesita una ley? ¿Qué de novedad? ¿Qué va a facilitar esa ley? Bueno, partamos por el principio de que, por ejemplo, una exportación no puede conducir o llevar impuestos internos. Eso lo goza muy bien los bienes. Pero en el caso de los de servicios es muy diferente. Porque en mi país, hasta antes de esta ley, lo que había era una lista taxativa de 32 actividades. Cuando la OMC ha reconocido 165 actividades que son exportables de servicios y
por diferentes tipos de modos. Entonces, esta ley lo que está haciendo, en principio, homologa y le da el mismo estatus que una exportación de bienes. Es decir, el modo 1, que conocemos el transfronterizo, está liberado al 100%. Significa que toda actividad que se exporte vía modo 1 no cobra el impuesto a las ventas, ¿no? El segundo atributo que genera esta ley es justamente relacionado con el tema de turismo, ¿no? Antes en mi país, cuando venía un visitante y se queda únicamente 2 días, yo podría de alguna manera considerar, 5 días yo lo consideraba como un turista. Ahora eso se ha reducido a 2 días. Por lo tanto, eso significa mayores elementos de paquetes turísticos, entre otros, ¿no? Entonces, la ley en sí va a tener un impacto muy fuerte en lo que se refiere al volumen de exportación de servicios en el año 2018. Nosotros hemos estimado más o menos un impacto de 30% de la facturación actual. Entonces, ¿por qué me sirve una ley? Uno, para entender que dentro de la política de Estado existe un gran sector como es el de servicio, capaz de poder concentrar más del 61% del PBI y generar empleo a más del 70% de personas, y que ese empleo, mucho de ellos, tiene calidad de exportación. Entonces, el primer elemento fundamental es el reconocimiento de este gran sector. El segundo aspecto fundamental es el aspecto tributario, porque en materia tributaria, si yo continúo bajo esa política de exportar impuestos, pues no es lo más conveniente. Por lo tanto, la parte tributaria se convierte en un motor fundamental para poder, de alguna forma, mejorar las condiciones en las exportaciones. El tercer elemento importante es el hecho que nosotros mayormente cuando conocemos o reportamos la cifra de exportación, estas siempre se van a concentrar en la balanza de servicios, que está dentro de la balanza de pagos. Pero quienes son las que publican son los bancos centrales de reserva, y así pasa en todos los países. Ahora con esta ley lo que se está creando es el registro de exportadores de servicios. Por lo tanto, para yo gozar de ese beneficio, voy a tener que registrar esa operación de exportación. ¿Eso qué va a significar? Que lo que se está en este momento declarando, que no representa ni el 40% de lo que realmente se exporta, se va a evidenciar fehacientemente la capacidad que tiene el sector en lo que es la generación de divisas. Por lo tanto, son esos 3 elementos importantes que una ley contribuye o de alguna manera descubre o pone al descubierto todas las bondades que tiene este gran sector que exporta netamente conocimiento, ¿no? Y en general en América Latina, ¿cuáles tú crees que son los retos como región, tal vez los sectores como región que tendríamos que estar prestando atención? A ver, vamos a ponerlo muy en contexto, ¿no? América Latina exporta el 3% de lo que mundialmente se exporta, o sea, de los 4,1 trillones de dólares que se exportan en servicios, 3% lo genera América Latina. Realmente es muy poco. Segundo, los principales exportadores de servicios lo vamos a encontrar que es la Unión Europea. Y cuando uno analiza cómo es que la Unión Europea ha logrado ser un gran actor de este tipo de comercio, entiende que hay mucho comercio interregional, ¿no? Cosa que no sucede en América Latina, ¿no? Porque nosotros cuando queremos exportar, lo primero que vamos a elegir mercados muy maduros, cuando en la práctica muchas de estas empresas son empresas que no tienen una constante en el proceso exportador. Es decir, yo puedo exportar 2 años y de ahí dejo de exportar, no son continuas el proceso. ¿Y por qué? Por una serie de razones. El tejido empresarial del sector de servicios, el 90% son micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, el trabajo más de cooperativismo, colaboración plena o consorciamiento o asociatividad, o como lo querramos denominar, son políticas urgentes que se tienen que empezar
a implementar, y eso aún no ha avanzado en América Latina. El segundo aspecto fundamental es el hecho de que no nos estamos entendiendo como países en donde realmente podemos nosotros empezar a vincularnos. Países empresarios dominicanos con peruanos, o chilenos con peruanos, o ecuatorianos con brasileros, no nos estamos involucrando. Entonces no se está creando los espacios suficientes para crear esa gran plataforma que debería ser América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque América Latina cuenta con una gran ventaja. Una de ellas es la estructura de costes, que es diferenciada. Entonces yo me proyecto y digo, pero también los asiáticos tienen estructura de costes. Sí, pero nosotros tenemos la capacidad de no solamente ser fábricas de soluciones, sino también en desarrollar soluciones especializadas, que hoy por hoy es el gran objetivo que debe perseguir los exportadores de servicios de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros propios países somos muy pequeños. Por lo tanto, pensar en que vamos a hacer esas grandes fábricas de producción, no. Tenemos que centrarnos mucho en el proceso de innovación, en el proceso de prototipar muchos modelos de negocios y soluciones ante esos negocios que me permitan justamente escalar en el mercado, ¿no? Y otra cosa fundamental que tampoco se está dando es el hecho de que yo pueda también llegar al mercado, no a través de un intermediario, sino tener una presencia física, una filial que me permita a mí lograr entender lo que está pensando ese mercado, no con un solo cliente, sino con muchos clientes que tienen ese mercado. Esos son los dos fundamentos que hoy día se están utilizando mucho las grandes economías y que le llaman la curva de la sonrisa, ¿no? Donde tenemos estos dos factores muy importantes como grandes protagonistas y en la curva de abajo todos los que fabrican, ¿no? Por ejemplo, el iPhone, ¿no? Podemos graficarlo de esa forma. 795 fábricas producen el iPhone. A nadie se le puede ocurrir empezar a producir un iPhone porque tienes 792 fábricas y el 90% están en el Asia. Pero entonces Apple, ¿qué cosa hace? Innovación y manejo del mercado. Entonces son realidades que debemos extrapolarlas hacia América Latina porque ya hemos demostrado que tenemos esas las capacidades, pero lo que todavía no hemos logrado es unirnos y trabajar de manera más articulada y conjunta, ¿no? En ese sentido, ¿qué rol ves para Alex? ¿Qué rol ves para Alex? Yo creo que Alex se convierte en un gran articulador que debe apostar por lo que estamos mencionando, ¿no? Nosotros debemos, como por ejemplo, desde nuestro rol como entidad de promoción, tener los objetivos homologados, ¿no? Y que permita de alguna forma empezarnos a encontrar no solamente las instituciones, porque las instituciones no son las que hacen negocios, son las empresas las que hacen los negocios. Y esto es un mercado, y un mercado donde no hay negocios simplemente dejó de ser un mercado. Por lo tanto, creo que Alex tiene que apuntar mucho a tener ese nuevo enfoque, que ya son experiencias logradas en otros mercados y que todavía América Latina está tal vez dejando correr el río en vez de empezar a aprovecharlo y explotarlo debidamente, ¿no? Seguimos con otras entrevistas interesantes desde la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios cuando volvamos de esta pausa. Ustedes saben que durante nuestra participación en Metrópoli hemos traído y hemos hablado mucho del sector de videojuegos, porque creemos que nuestro país, que la región del Caribe tiene mucho potencial en este sector. Durante la conferencia de Alex, celebrada en Quito, Ecuador, la semana pasada,
coordinamos el panel sobre videojuegos, donde estuvieron presentes dos de las principales incubadoras de videojuegos del mundo, una canadiense que estuvo representada por Mario Valle, que es un mexicano que trabaja en esta incubadora, pero también Jason de la Roca de Silicon Valley, donde también trabaja con otro tipo de incubadora. Algunos invierten en juegos, otros invierten en las empresas que producen los juegos. Por lo tanto, son panorámicas interesantes. También tuvimos dos representantes en América Latina en el área de videojuegos. Renzo Sánchez de Perú y Cristian Andrade, él es ecuatoriano de nacimiento, chileno, que trabaja también en Estados Unidos con empresas allá. Le ofrecieron entre los cuatro perspectivas diferentes, súper interesantes cada uno, y decidimos pues entrevistarlos para ustedes, para que, sobre todo en el caso de Mario y de Jason, que ustedes puedan ver la experiencia y lo que buscan las incubadoras y cómo el sector puede prepararse. Esto es especialmente para los que quieren desarrollar videojuegos, los que están desarrollando videojuegos y los que aspiran a apoyar a este sector, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, estamos hablando de 108.000 millones de dólares al año en ingresos que produce esta industria, más que cine, más que música juntos. Por lo tanto, es importante apostar por eso, y el hecho de que todas esas incubadoras estuvieran presentes en ALES buscando nuevos talentos en América Latina y el Caribe demuestra la importancia y la potencialidad que estos sectores tienen para ustedes. Así que les dejamos con la entrevista que hicimos a este interesante grupo de desarrolladores e inversionistas en el sector de videojuegos. Por supuesto. Mi nombre es Mario Valle y soy cofundador y director ejecutivo de un fondo de inversión llamado Altered Ventures. Está basado en Silicon Valley. Es un fondo de capital de riesgo, un venture capital, dedicado a invertir en 3 categorías: videojuegos, realidad aumentada y realidad virtual. Claro, bueno, pues somos un fondo como cualquier otro, ¿no? Un fondo de capital de riesgo, un VC, que está dedicado a invertir estratégicamente en 3 verticales. Estas 3 verticales son videojuegos, que es un mercado a nivel mundial aproximadamente de 100.000 millones de dólares al año. Y estamos también muy interesados en otras 2 verticales tecnológicas. Estamos convencidos que estas plataformas se convertirán en la nueva plataforma de emprendimiento, y son realidad virtual y realidad aumentada. Estamos temprano, digamos, en esas 2 verticales, pero en la parte de videojuegos creemos que estamos perfectamente, digamos, colocados para poder apoyar empresas, estudios e iniciativas relacionadas a videojuegos en mercados emergentes y mercados desarrollados. Estamos invirtiendo en videojuegos independientes que pueden ir desde inversiones desde $200.000 hasta $2 millones aproximadamente, y la idea es apoyar al desarrollador de videojuegos que está buscando apoyo y flujo de capital, pero que muchas veces la manera en la cual estos desarrolladores están encontrando apoyo, desgraciadamente, es o dando una gran parte de su empresa, que nosotros no hacemos necesariamente, y la otra es trabajando con un publisher, ¿no? O con un distribuidor, que creemos que es importante, pero muchas veces el publisher no llega con recursos económicos, sino más bien como know-how y como con otras estrategias. El publisher no necesariamente llega con cash. Y nosotros lo que estamos haciendo es fondear estrategias y videojuegos como tal. Pueden ser estrategias de VR o AR, ¿no? Aplicaciones o videojuegos, pero los estamos fondeando al 100%. Desarrollo y al 100% a nivel marketing y publishing, ¿no? ¿Qué nivel de desarrollo debe tener una empresa para que sea interesante para ustedes? Porque me imagino muchas
Sí, pues mira, somos efectivamente un fondo de inversión que si lo comparas con los monstruos de Silicon Valley somos relativamente pequeños. Me refiero a que somos un fondo de inversión de aproximadamente 36 millones de dólares, con una capacidad, digamos, de inversión de 36 millones de dólares, un tamaño real de 18. Muy líquido el fondo, la estrategia que tenemos obedece a que entonces podemos hacer inversiones muy rápido y recuperar la inversión también muy rápido. Normalmente un fondo de inversión se tarda tradicionalmente 5 o 10 años en regresarle a sus inversionistas el dinero. Nosotros, como estamos invirtiendo en el juego, no en la compañía, estamos encontrando una ventaja competitiva interesante porque somos capaces de regresarle su dinero al inversionista relativamente rápido, en menos de un año quizá o en menos de 3 años máximo. Todo esto para decirte, lo que estamos efectivamente esperando y pidiendo por parte de los desarrolladores es, uno, pues un prototipo verdaderamente jugable y funcional. Este prototipo tiene que ser un pre-alfa o tiene que ser un beta, ¿no? Que ya esté casi listo para terminarse, o que por lo menos sea lo que en inglés se llama un vertical slice, que es literalmente un poco del videojuego, pero que se puede observar cada una de las partes, desde lo visual hasta lo tecnológico, como un pedazo de pastel, ¿no? Donde puedo saborear todo, pero una sola rebanada en lugar de tener todo el pastel. Entonces, creo que hay una ventaja interesante en nosotros porque somos un apoyo interesante para el desarrollador de videojuegos, para el estudio que a lo mejor está desarrollando su segundo juego, ¿no? Su tercer juego, y que le falta cash flow para poder fondear dicha iniciativa. O si tiene verdaderamente la calidad que nosotros esperamos, puede ser un novato, entre comillas, o sea, puede ser alguien que esté literalmente estrenándose como desarrollador de videojuegos, pero que si nos demuestra que tiene un prototipo que puede ser realmente capaz de entregarle a los inversionistas su inversión en estas pues, características. Un emprendedor, por ejemplo, que no está desarrollando un videojuego, pero está desarrollando una aplicación de realidad virtual para entrenamiento, por decirte un ejemplo, para entrenamiento médico o para educación turística, también podemos fondear ese proyecto siempre y cuando tenga las características que te estaba comentando, que sea funcional, que se pueda probar, que se pueda sentir y vivir de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo ves América Latina y el Caribe en esta contexto? Mira, hay sentimientos y visiones encontradas. La oportunidad es tremenda. Déjame darte unos números muy rápido. La cantidad de ingenieros, de desarrolladores que tiene América Latina, que como tú bien sabes, América Latina es una población total de aproximadamente 590, 600 millones de personas. Hace rato en un panel mencionaron a Irlanda como uno de una de las superpotencias en términos de proveedores de servicios y creadores de tecnología. Y es cierto, pero si tomamos en cuenta que Irlanda tiene un total de aproximadamente 5 millones de habitantes, total, y un total aproximado de ingenieros y de gente trabajando en tecnología, por redondear números, entre 100 y 200 mil personas, un solo estado de la República Mexicana, que es el país donde yo nací, ¿no? Un solo estado de México, que es el estado de Jalisco, tiene más ingenieros que toda Irlanda junta. Si eso extrapolas, ¿no? Específicamente para creadores en industrias creativas, creadores de tecnología, lo extrapolas al resto de la región, tienes números fascinantes, ¿no? México, Brasil, Argentina, Chile y muchos otros países de Centroamérica y de Sudamérica, que como Ecuador, como Perú, como incluso el mismo Bolivia y Costa Rica, están verdaderamente presentando signos y síntomas de que la masa crítica existe. ¿Qué es lo que está faltando? Dos cosas. Uno, una capacidad, digamos, no es una capacidad, en inglés se llama mindset, ¿no? Una mentalidad y una posición de realizar o de darse cuenta de que por ser latinoamericanos no somos menos ingenieros, ni menos creativos, ni menos
potentes, si me permites la palabra, para poder verdaderamente crear videojuegos y crear compañías de tecnología en estas nuevas plataformas que te digo, desde cero. Somos muy buenos haciendo catch-up o alcanzando, digamos, tecnologías para usarlas, reusarlas, darles mejor precio, ¿no? Un mejor costo, y entonces empujarla como servicios. Somos muy buenos proveedores de servicios, pero somos muy malos por el mindset, no por la falta de la capacidad, sino por mindset. Somos muy malos creadores de tecnología. Y en el caso de mi industria, que es videojuegos, yo tengo aproximadamente 20 años trabajando ya en la industria, de manera indirecta y directa después. Tuve oportunidad de trabajar 11 años para una empresa de videojuegos transnacional, una empresa muy importante llamada Electronic Arts, a lo mejor la ubicas porque es la que hace el FIFA, ¿no? Es una empresa pues gigantesca de videojuegos. Estuve 11 años, primero al frente de Latinoamérica y luego con responsabilidades de desarrollo de negocio a nivel mundial, y ahí fue donde me di cuenta que un desarrollador en una superpotencia como Suecia, como Finlandia, como Inglaterra, como Francia o como Estados Unidos, no está muy por arriba en términos de capacidad técnica de un gran desarrollador o de un buen desarrollador en Brasil, en Argentina, en Perú, en México, o para efectos de mercados emergentes en Malasia, en Indonesia, en Rumania, en Ucrania, en Polonia y en Nigeria. Lo único que sí tienen estos suecos, estos estadounidenses, estos franceses, tienen completamente otra mentalidad, ¿no? Tienen completamente una mentalidad hacia adelante y una mentalidad de yo sí puedo, aunque se oiga un poco cursi, que el latinoamericano, y no solamente el latinoamericano, sino también el habitante de estos mercados emergentes no necesariamente tiene. Desgraciadamente en mercados emergentes hay muchos ingenieros, pero hay más miedo. Tienen una visibilidad del mercado realista, tienen una visibilidad de sus propias capacidades realista, pero en el momento de que el mindset para emprender o para dar un costo mucho más alto, por ejemplo, a la hora de entrar, hablando de servicios, ¿no? A un cliente en Estados Unidos, pues nomás alguien nos habla en inglés y nos hacemos chiquitos, ¿no? Ese es el tipo de cosas que creo que a pesar de ser una región de 600 millones de personas, tenemos un gran reto a vencer, no por falta de capacidad técnica, sino por una falta de mentalidad y de pues valor. Yo creo que es un tema de perderle el miedo a dar ese paso. Y la oportunidad, creo yo, a nivel regional y a nivel tecnológica es tremenda, porque estamos a punto de vivir una nueva etapa en las que plataformas de emprendimiento, con plataformas de emprendimiento me refiero, una plataforma de emprendimiento fue la computadora personal, ¿no? Allá en los años 80, principios de los 90, cuando llega la plataforma de cómputo personal, y de esto voy a hablar en el panel, fue muy interesante porque pues, un montón de compañías salieron, desde Microsoft, ¿no? Hasta muchas otras compañías salieron de esa ola o de plataforma de emprendimiento. Luego de eso llegó Internet también, ¿no? Y alrededor de Internet otro tanto de compañías, unas sobrevivieron, otras no, pero un Amazon existe gracias a esa ola de que Internet empezó a ser masivo. Esa es otra onda u ola de emprendimiento. Y luego de eso llegaron los teléfonos celulares, ¿no? Y un Uber o un Slack o un Airbnb o todos estos tipos como de aplicaciones que son los ejemplos a seguir de unicornios en esta nueva ola de emprendimiento alrededor de los smartphones, ¿no? Y que sí, la plataforma. Entonces, la plataforma de Internet, ¿no? Da, por ejemplo, Amazon y otras serie de compañías, ¿no? Y hay otra plataforma de emprendimiento después, que es lo que estábamos platicando hace un momento, que son los teléfonos móviles, que dan pie a que existan compañías como Uber, como Slack, como Spotify, y todas estas referencias que tenemos como los grandes unicornios de esta nueva ola de emprendimiento alrededor de los smartphones. La siguiente ola de emprendimiento se llama realidad virtual y realidad aumentada. Estamos juzgando a la realidad virtual por el primer ciclo de hardware que tiene, es decir, por el Oculus o por el Daydream o por la serie como de
cascos que obviamente a lo mejor no están llegando a los números que se esperaba, pero de que como ola de emprendimiento, es como si estuviéramos juzgando a los teléfonos celulares por el iPhone 1, cuando en realidad el iPhone 1 solamente fue el inicio, ¿no? Entonces, nosotros como fondo de inversión queremos estar temprano en esa siguiente ola de emprendimiento que viene, que no tiene que ver necesariamente con videojuegos y que sí tiene que ver con minería, con educación, con turismo y con un montón de categorías, medicina, etcétera, etcétera, con un montón de categorías que van a ser literalmente trastocadas por una nueva plataforma de emprendimiento que son estas dos verticales, ¿no? Ese es el gran problema, hay muy poca. Y yo utilizo este tipo de foros un poco para decir, señores, qué bueno que invirtamos en minería y en servicios de software, etcétera, pero de nuevo, somos muy buenos haciendo catch-up, somos muy malos llegando antes a la fiesta. Si somos capaces de llegar antes a esta nueva fiesta que viene, otro gallo nos va a cantar, como decimos en México. Yo creo que a mí, digo, no, yo no estaba tan familiarizado con Ales hasta que hice mi tarea cuando me hicieron favor de invitar. A mí me parece una plataforma tanto de networking como de apoyo transgeográfico, si me permites la palabra, o sea, que rebasa un poco las fronteras y que atiende al resto de la región para poder estar justamente en eventos como este, intercambiando ideas. Ahorita en el panel en el que yo estaban hablando verdaderamente cosas interesantísimas acerca del NAFTA, ¿no? del Tratado de Libre Comercio y cómo esta renegociación, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio podría afectar al resto de América Latina. Esos son tópicos importantes que hay que tomar y que hay que cubrir y hay que conversar en foros como este. Entonces, a mí me encanta que Ales pueda estar, digamos, como invadiendo de una manera positiva, ¿no? Países, regiones y hasta incluso organizaciones gubernamentales y privadas para decir, a ver, ¿cómo podemos unificar esta voz, ¿no? Normalmente en la región hay esfuerzos o de país o de pequeños grupos como por ejemplo la comunidad andina, ¿no? Y ya, o Mercosur y ya, o este nuevo, la Alianza del Pacífico y ya, ¿no? Y una cosa que incluya absolutamente a todos los países de América Latina no hay tan seguido, y si lo hay, siempre se habla mucho intangible, ¿no? Y aquí creo que por lo menos hasta ahorita lo que me está gustando mucho es ver la cantidad de argumentos tangibles, de propuestas concretas y de ideas digeribles que se están intercambiando, así que lo celebro. Interesante segmento. Volvemos en un minuto para hablar de Ready para exportar en Metrópolis. Bueno, en nuestro segmento Ready para exportar, que trae a ustedes Kurin de las zonas francas de Curazao, ya terminó el Black Friday, pero eso no quiere decir que terminan los precios especiales que ofrece la zona franca de Curazao, precios al por mayor. Es una extraordinaria oportunidad, tanto para las tiendas abastecerse como para hacer pedidos al por mayor. Pueden encontrar ahí desde ropa, zapatos, accesorios, electrodomésticos, todo tipo de productos. Vale la pena, son 3 zonas francas que tiene Curazao, vale la pena irse de viaje, comprar al por mayor, que es como tener un Black Friday casi todos los días. Así que prepare su viaje, que todavía faltan las otras compras de Navidad, y las zonas francas de Curazao le ofrecen a ustedes una extraordinaria oportunidad. Queremos en este segmento hablarle de otro tema que es muy importante, y es el mercado del Caribe.
hemos hecho mucho énfasis en la importancia que tiene para nuestro país y la diversificación, no solamente Curazao y las zonas francas, de la que hemos hablado, la importancia de poder invertir en la zona franca de Curazao para desde ahí exportar a otras partes del mundo, sino también el aprovechamiento de los otros mercados, sobre todo el mercado de CARICOM, donde tenemos dos acuerdos de libre comercio con los países de la CARICOM. Este 29 de noviembre, este miércoles 29 de noviembre se va a celebrar en nuestro país un foro nacional sobre el comercio entre la República Dominicana y el Caribe, organizado por la Mesa del Caribe, que está presidida por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, y donde tanto diferentes sector público y sector privado están presentes ahí para poner una atención especial al tema del Caribe y a la diversificación de nuestras exportaciones, la exploración de esas oportunidades de negocios que tenemos, no solamente comercio, sino oportunidades de negocios, de inversión, de alianzas estratégicas que tenemos con los países del Caribe. En este foro participarán exponentes de las diferentes instituciones que tienen que ver con comercio exterior de la República Dominicana. También se tratarán todos los temas importantes y sobre todo habrá una mesas de trabajo de diferentes temas, acceso al mercado, oportunidades de negocio, el tema de servicio que hemos tratado en el programa de hoy. Y todo esto, tema de transporte tan importante, porque somos islas que estamos intercambiando bienes y servicios, por lo tanto el tema del transporte, tanto de personas como de mercancía, es un tema neurálgico. Por favor, todos los exportadores, todas las instituciones que les interese explorar el mercado del Caribe, que ya estén exportando y que le interesa el mercado del Caribe, o que ya estén exportando al Caribe y quieren mejorar su alcance en estos mercados, participen en esto, participen en las mesas de trabajo, porque aquí se van a recoger cuáles son las inquietudes, cuáles son las trabas, cuáles son las ideas que ustedes tienen para promover el comercio con el Caribe, y esta es una extraordinaria oportunidad de hacerlo, porque tendrán pues ya tienen la buena voluntad tanto de los sectores públicos y privados para hacer todo lo posible para que nuestro país haya un antes y un después en el comercio con el área del Caribe. Luego de este foro, pues ya se han anunciado misiones al Caribe, misiones técnicas de alto nivel, y también convertir el hub de Santo Domingo en la Feria del Caribe en marzo próximo. O sea que de aquí en adelante el feedback que ustedes puedan dar a través de su participación en este foro pues será determinante para ver las próximas acciones que el Estado, pero también el sector privado puedan tomar para cambiar, hacer aumentar el comercio con el Caribe. El comercio con el Caribe ha ido en crecimiento sostenido. Sin embargo, si vemos lo que importa el Caribe y lo que nosotros exportamos, pues hay todo un área de potencial en la que nosotros podemos suplir a ese mercado, pero también hacer negocios de muchas maneras. No es solamente exportar llevando físicamente un producto, sino también hay muchas otras maneras de hacer negocios con el Caribe, y todo eso lo vamos a explorar en el Foro del Caribe el 29 de noviembre. Pueden inscribirse en la página del CIRD y ojalá tenerlos a todos ustedes por allá. Muchísimas gracias por su sintonía con Metrópolis y los esperamos la próxima semana con nosotros en Metrópolis.